Buenas noches, mi nombre es Ana María Saldarriaga, yo soy de Medellín, Colombia, y el día de hoy quiero compartirles un concepto que he venido trabajando por los últimos 8 o 10 años, que es una recolección de experiencias personales y profesionales, pero del cual también he empezado a hacer mucha investigación rigurosa. Y para darles un contexto, sobre todo de Medellín, no sé ustedes qué tanta historia tengan, pero quiero que se imaginen la ciudad más violenta del planeta Tierra. Y quiero que sepan que Medellín era eso en la época en la que yo nací. Y yo no vengo de una familia con muchos recursos. No soy una persona que se daba el lujo de tener la seguridad de un plato de comida en la mesa y por ende no me podía dar el lujo de pensar en un futuro. Mi lujo era llegar viva al día siguiente. Pero tuve la fortuna de ver la transformación de esa ciudad a medida que yo también iba creciendo y transformándome en una mujer. Y esa transformación de Medellín hizo que en menos de 30 años la ciudad pasara de ser la más violenta del mundo a la más innovadora, ganándole a ciudades como Nueva York y Tel Aviv. Medellín, en Latinoamérica, ahora una de las mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. Y eso ha generado en mí muchas ilusiones que se convirtieron en sueños y sueños que se convirtieron en ideas. De tal forma que a mis 24 años tuve una oportunidad de liderazgo sin igual. No sé ustedes qué estaban haciendo a los 24 años, pero yo estaba sentada en una mesa siendo la líder de un equipo de 17 personas, donde esta organización era encargada de hacer intercambios profesionales, traer extranjeros y enviar colombianos al exterior. Y el gobierno de Colombia lanzó una convocatoria para traer profesores de inglés a los colegios públicos de Bogotá, para transformar el proceso de aprendizaje y que fuera aprendizaje de calidad. Obviamente las instituciones que aplican esas convocatorias tienen años de experiencia. Y llego yo y voy y le digo a mi equipo, tenemos que hacerlo. Si Medellín fue capaz de transformarse, nosotros vamos a transformar la educación de Bogotá. Y en el proceso no sabíamos cómo. Y cuando empezamos a pedir ayuda de personas mayores, la respuesta siempre fue, no lo hagan, es muy riesgoso. Pero al final decidimos transformar esa idea en una realidad. Y en el proceso lo hicimos, a pesar de que si no cumplíamos al 100% de ejecución, a mí me podían meter a la cárcel por incumplimiento de contrato y nos podían cerrar la organización y dejarla sin operaciones por más de 5 años con sanciones financieras. Pero le metimos alma, sudor y sangre, nuevamente, todos menores de 30, y no solamente logramos ejecutar el proyecto, sino que lo hicimos en tiempo récord. Trajimos a más de 100 extranjeros a educar a esos niños en inglés de verdad, y el proyecto fue tan exitoso que siguió en los años venideros. 24 años que hoy, muchos después, me llevan a entender que este proceso de transformación de ideas, que este ejemplo que yo les di, no es único. Tenemos muchas personas transformando ideas en realidades. Unos de ellos, mis favoritos, los emprendedores. Los emprendedores son esas máquinas que se juegan el todo por una idea. Pero hay unas estadísticas alarmantes que dicen, creadas por Career Builder y CBA Insights, que en una encuesta el 82% de empresarios, CEOs, personas de liderazgo, decían, están seguras que tenían la experiencia suficiente para crear y mantener una empresa, para crear y mantener una idea. Pero cuando empezaron a evaluar y a recolectar las estadísticas, se dieron cuenta de que solo 1 de cada 10 emprendimientos logran tener más de 10 años de operación. Peor aún, de esos pocos que lograron tener 10 años de operación, 4 de cada 5 CEOs y cofundadores no terminaron su rol de liderazgo, se rindieron en el proceso. ¿Por qué? Múltiples factores. Debilidades en sus habilidades técnicas, blandas, no lo sabemos. ¿O sí?
Y la verdad es que sí. Es porque tenemos una claridad de expectativas que todos creemos saber para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, pero que en realidad se parece algo más a esto. Pero esta gráfica, digamos que es en ser graciosa, no es tan graciosa cuando la última estadística nos dice que los emprendedores son 70% más propensos a sufrir enfermedades relacionadas con salud mental. Y ahí es donde nos damos la realización de que la inteligencia emocional necesaria no está siendo suficiente para tener líderes que tienen buena salud emocional. En el proceso, yo dije, ¿qué se puede hacer frente a esto? Necesitamos líderes que sean sanos en todo aspecto. Una persona que está bien, hace bien. Identifiqué 4 pasos. El primero es que para llevar una idea a una realidad, ustedes tienen que tomar la iniciativa de servir. Esto es claridad en el propósito, del por qué hago lo que hago. Pero esto no es nuevo. Lo que quiero traer es la palabra iniciativa, porque es muy fácil identificar que no funciona, pero no es tan fácil tomar la iniciativa de hacerlo. Y una vez tomo la iniciativa, hay que tener claridad del proceso de servir. Yo estoy al servicio de los demás, al servicio de una causa. No estoy por mi protagonismo propio. Y para mí eso es como yo defino el liderazgo, la capacidad de alinear formas de pensar, de sentir y de actuar hacia un objetivo en común. Y cuando digo alinear, no quiere decir que todo el mundo debe pensar, sentir y actuar de manera igual. La diversidad es lo que hace que una idea se vuelva realidad, pero es como en nuestra diversidad de pensamiento y actuar tenemos un objetivo en común. Ahora, en el segundo paso que descubrí, ya una vez el propósito está claro, es categorizar las responsabilidades. Yo soy ingeniera y liderar proyectos de educación, trabajar en el Foro Económico Mundial, reunirme con presidentes, con jefes de Estado, difícil. Entonces yo me empecé a leer todos los libros que podía de cómo ser mejor administradora. Y yo decía, ¿por qué no estudié relaciones internacionales? ¿Por qué no estudié administración? Y en ese proceso de leer todo lo que pude, identifiqué 4 categorías. Hay que tener claridad del objetivo, de la operatividad y de la comunicación. Y cuando se tienen esas 3 cosas, hay que tener claridad de cómo voy a liderar un equipo. El objetivo es saber para dónde voy. La operatividad es tener un plan flexible del cómo voy a llegar allá. La comunicación es tener la capacidad de utilizar lenguaje verbal y no verbal a las diferentes audiencias con las que tengo que involucrar mi idea. Y por último, y más importante, es que tengo que aprender a trabajar con personas, con los seres más complejos de este planeta, los seres humanos. Entonces, esas categorías ya definidas, hay que definir los roles. Y es donde me llega el tercer paso. Para mí, este objetivo, la operatividad y la comunicación, se traducen en estrategia, administración y representación. La estrategia es la capacidad de generar una visión, una misión y una dirección. La administración es la capacidad de administrar recursos como el tiempo, el dinero, las personas, los recursos humanos, administrar los riesgos, administrar los detalles y administrar prioridades. ¿Qué se hace y qué no se hace y cuándo se hace? Y la representación, que es la capacidad de transmitir un mensaje, el mensaje correcto en el momento correcto, a una reunión que involucra solamente 2 personas, a una reunión que involucra a todo el equipo, a toda la empresa. Es tener la capacidad de comunicar en una conferencia lo que la idea y lo que la empresa quiere lograr. Dar la cara ante los medios de comunicación de una manera efectiva. Y es muy difícil. Y entonces ahora quiero que ustedes empiecen a pensar en esta estrategia como las personas que son muy inteligentes. Son los líderes que tienen todo súper claro. La administración como aquellos que son excelentes en la ejecución, los que no se les pasa un detalle, los que siempre están liderando con el ejemplo porque son los primeros en hacerlo. Quiero que piensen en la representación, en aquellos líderes que son súper inspiradores,
en aquellos líderes que son súper carismáticos. Y entonces, ¿qué es lo que quiero hacerles a ustedes? Es un test. ¿Ustedes creen que su estilo de liderazgo está más en la estrategia? ¿Ustedes creen que de pronto su jefe está más entre la mitad? Él es muy bueno sabiendo para dónde vamos, pero también lidera con el ejemplo, entonces es muy bien, pero es perverso a la hora de comunicarse. O sea, en una reunión todo el mundo termina dormido. O no, es excelente, excelente haciendo, pero no tiene ni idea para dónde vamos. O sea, estamos trabajando como hormigas y gallinas sin cabeza. Y al final no sabe cómo motivarnos. Hay muchos líderes se ubican aquí, donde están claros en la estrategia y saben comunicarlo, pero no tienen ni idea cómo hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué las ideas fallan? Por una estadística muy interesante. Bueno, una de las muchas razones. 1 de cada 3 empleados dicen que no toleran a su líder, a su jefe. Y 3 de cada 5 creen que pueden hacer un mejor trabajo que ellos. Y eso aplica para también, me imagino, profesores, cabezas de familia, los hijos. Cuando yo sea mamá, no voy a ser como usted. Cuando yo sea profesor, le voy a mostrar cómo se da una clase. Y lo que eso termina pasando es que estamos poniendo expectativas de que los líderes tienen que estar en la mitad. Les estamos pidiendo que tienen que tener el cerebro de Albert Einstein, tienen que tener la disciplina de un atleta profesional, tienen que tener el carisma del Dalai Lama. Y al final, la perfección no existe. La perfección es la enemiga de la excelencia. Y entonces quiero compartirles un antídoto que yo descubrí. Y para mí es la autenticidad. Si hablábamos de manejar un equipo, para mí lo que más ha funcionado es la capacidad de evaluar mis fortalezas y mis debilidades de una manera objetiva. Aceptarlas y trabajar con ellas. Y solamente cuando yo las acepto y me muestro tal y como soy, me gano la confianza de las personas a mi alrededor, mi equipo, los inversores, mi familia, todos los que tienen que estar involucrados para que esas ideas se vuelvan realidad. Y en el momento en el que yo soy auténtica, en el momento en el que yo me alineo con mis valores, con mis fortalezas y con mis debilidades, estoy haciendo una invitación a que los demás lo hagan conmigo. Y cuando uno empieza a trabajar en un ambiente de autenticidad, hay confianza. Y empezamos a identificar y pulir el talento. Empezamos a ver si el objetivo común es este, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Tú qué tienes para ofrecer? Y bueno, empezamos a hacer un mapa de talento. La estrategia, la representación y la administración, ya sabemos quiénes están en la mesa. En la mesa están las personas que saben manejar la estrategia muy bien, pero que necesitan ser complementadas por los que saben manejar la administración muy bien. Y después están los que están en el medio. Así debería ser el nuevo liderazgo de mapeo de habilidades, donde todo el mundo tiene claridad de su rol, pero no solamente funcional, sino también dentro de un equipo. Y que evolucionemos a un liderazgo que no es protagónico ni individual, sino a un liderazgo en común como un ecosistema de liderazgo, donde la responsabilidad no recae en uno, sino en todos, y donde todos estamos en contra del problema, no el problema en contra de nosotros y nosotros contra nosotros. En este proceso de crear el ecosistema de liderazgo auténtico, yo descubrí que no es tan fácil y que aunque estos pasos que les compartí hoy, propósito, categorizar las responsabilidades, definir los roles y generar todo lo que se necesita para tener un ecosistema de liderazgo auténtico, es más fácil decirlo que hacerlo. Y hay 2 cosas que para mí son fundamentales al momento de llevar una idea a una realidad. Y es que ustedes tengan muy claro el precio que quieren pagar por el sacrificio y la resistencia que eso les va a implicar a ustedes. Sacrificio a nivel personal y profesional y resistencia que los va a poner a ustedes a sus límites. Y en ese proceso,
Descubrí un poema que no es un poema, es un pensamiento hecho por Theodore Roosevelt, que me ayudó a entender el primer paso de tomar iniciativa. La gloria pertenece a aquellos que toman la iniciativa de estar en la arena dentro de un estadio. Es muy fácil ser espectador y decir, así no se hace. Yo soy mejor, pero es el que está en la arena quien está sufriendo. Y quiero compartir eso que me ayudó tanto con ustedes. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quién hace las cosas que podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de un propósito, de una causa noble, el que si tiene suerte saborea el triunfo de los grandes logros y que si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías que nunca se atreven a llevar ninguna idea a realidad. Y espero que no sean ustedes. Muchísimas gracias.